Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Marcas que marcan. Las marcas que Jesús sufrió al morir deben marcar y afectar nuestra vida. Estas marcas comprometen a un verdadero cristiano a vivir una vida que le honre a Dios, obedeciendo y respetando su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 21, nos dice lo siguiente: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Todos, en alguna circunstancia en nuestra vida, hemos sufrido marcas por situaciones, relaciones, o como he dicho, circunstancias que de alguna manera marcan nuestra vida, y que cada una de ellas, cuando las traemos a nuestra mente, nos recuerdan el dolor y el sufrimiento padecido. Esto hace que se adquiera experiencia para afrontar las siguientes y deben motivarnos a actuar en consecuencia. Repasando las Sagradas Escrituras, vemos que Jesús resucitó con un cuerpo transformado y glorificado, pero en él se mantuvieron las marcas y las cicatrices que le provocaron los clavos al ser crucificado y la lanza que traspasó su costado. El motivo es que estas cicatrices, esas marcas, quedaron visibles para que toda la humanidad supiera lo que tuvo que sufrir como hombre en su cuerpo físico para conseguir la salvación de todo ser humano. Y esas cicatrices, esas marcas, seguirán por toda la eternidad para que se recuerden los propósitos y la voluntad de Dios y que se cumplieron según su plan de salvación, según su plan perfecto. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 24, nos dice: quien llevó él mismo, se refiere a Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo hizo suyos nuestros pecados, y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados, tanto física como espiritualmente. También debemos recordar que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio vicario. Esto habla de sustitución. Donde nosotros, por nuestra condición de pecadores, deberíamos haber estado, Jesús, el Hijo de Dios, ocupó nuestro lugar. Por tanto, cada vez que veamos las marcas, las cicatrices, nos deben impulsar a sentir un profundo arrepentimiento de nuestros pecados y un inmenso agradecimiento por habernos sustituido, por haber ocupado nuestro lugar. En consecuencia, sus marcas deben marcar nuestra vida. Sus marcas nos hablan de perdón, y el perdón es el principio de nuestra restauración. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona, nos salva y nos restaura. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, les exhorta, y esto es de aplicación para nosotros hoy, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, o sea, la condenación eterna, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, cuando nos arrepentimos y la recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Jesús no fue herido y murió por sus propios pecados, Él nunca pecó, Él fue herido y murió por los nuestros. Nosotros teníamos una gran deuda con Dios y merecíamos la muerte, la condenación, pero por su gran amor y misericordia, Dios mismo en la persona del Hijo, Dios Hijo personificado en la figura de Jesucristo, nos abrió el camino de salvación. En Jesucristo recibimos el perdón y nuestra reconciliación con Él. Esto ya estaba profetizado 800 años antes de su nacimiento por el profeta Isaías. Lo vemos en el capítulo 53, versículos 3 al 6, donde el profeta dice lo siguiente: despreciado y desechado,
se refiere claramente a Jesucristo, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En Jesucristo tenemos perdón y restauración, puesto que hizo todo lo necesario, o sea, no podemos añadir nada más para nuestra salvación. Lo que había que hacer Jesucristo lo hizo. Esto nos compromete a que esas marcas que él sufrió y que van a permanecer por la eternidad, para que recordemos lo que Dios, por medio de su Hijo, hizo por todos nosotros, que esas marcas marquen nuestra vida. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.